Hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar, Cómo conocer y orar por las heridas emocionales de nuestros hijos. Mi nombre es Octavio Escobar, psicólogo. Tengo bastante tiempo trabajando en este tema de las heridas de los hijos y quiero compartir con ustedes cómo podemos, primero, conocer cuáles son esas heridas que hay tanto en nuestra vida como en la vida de nuestros hijos. Y segundo, cómo podemos orar para sanar esas heridas. A través de la oración, ya científicamente está comprobado, se pueden sanar muchísimas heridas. Y hay algo muy importante que tenemos que aprender hoy. Como padres de familia, de hijos menores de 18 años, o sea, hijos menores de edad, nosotros tenemos el poder y la autoridad para orar por ellos. Eso es algo muy importante que se pueden llevar hoy como un regalo. Les tengo varios regalos en esta conferencia. La primera es que vamos a poder conocer un inventario de nuestras heridas. Les voy a dar ahora mismo en unos minutos el link para que resuelvan un cuestionario que lo he trabajado ya mucho. Tengo 13,000 personas que lo han respondido. Se llama el inventario de heridas emocionales. Entonces, sean ustedes bienvenidos a esta conferencia y pongamos todo en manos de Dios. Los padres queremos que se sanen nuestros hijos, pero a veces no entendemos qué es lo que les pasa. Cuando vemos un chico adolescente o adulto con problemas tan graves como drogadicción, como pérdida del sentido de la vida, ideas de suicidio, fracaso escolar, fracaso laboral, nos preguntamos qué fue lo que pasó, qué hice mal, en qué fallé. Y esa pregunta tiene muchísimo sentido. Lo que yo quiero es dar herramientas para que podamos responder esa pregunta como padres y también para que podamos responder esa pregunta en nosotros como adultos. ¿Cómo hago para conocer mis heridas y cómo puedo empezar un proceso de sanación? Esa es la idea y entonces voy a colocar en este momento una diapositiva para podernos orientar en este proceso. Agradeciéndoles muchísimo su asistencia a este webinar, realmente poniendo todo el interés para que ustedes puedan realmente tener en sus manos un material bien interesante que les va a ayudar a que ustedes puedan precisamente conocer esas heridas y sanar esas heridas. Entonces estoy aquí colocando esta primera diapositiva. Bueno, ¿cómo se llama nuestra conferencia? Conocer y sanar heridas de la infancia en nosotros y en nuestros hijos. Y ahora viene lo más importante que yo les voy a mostrar en esta noche y es todo el trabajo que he hecho los últimos 18 años, desde el año 2000, que inicié este camino para conocer por qué las personas sufren y como psicólogo poder entender qué es lo que yo tengo que hacer para sanar. Estoy muy contento de la presencia de todas estas personas que nos ayudan a dinamizar y a sentirme feliz de poder compartir esto. 3 heridas de la concepción a los 5 años. De manera que aquí tenemos que empezar a tomar nota porque viene lo más profundo, lo más interesante que yo les puedo contar. Después de una investigación con más de 4,000 personas, que en este momento ya son 13,000, pero empecé en una primera investigación con 4,000 personas. Hago un análisis de este cuestionario que ustedes van a responder. En un minuto les voy a dar, en unos minutos les voy a dar el link del cuestionario y encuentro algo bien interesante. 3 heridas diferentes que crean diferentes respuestas de enfermedad, de pecado, de dolor, de falta, de pérdida del sentido de vida. Son 3 heridas distintas, ustedes las están viendo ahí, todas las tenemos en mayor o menor grado porque son parte de nuestra naturaleza humana herida, nuestra naturaleza humana que tiene dificultades y que tiene problemas.
La primera herida en la que me voy a enfocar, y está aquí en esta diapositiva, se llama abandono. El ser humano necesita el amor permanente de su mamá durante los primeros 3 años y el amor de su padre. De manera que para sobrevivir sanamente, para triunfar en la vida, nosotros necesitamos sanar esta herida de abandono, y esta herida de abandono frena nuestro proyecto de vida. Ya sabemos que un bebé recién nacido abandonado por orfandad, en tiempos de guerra en un hospital, cuando lo dejan en una cuna y le dan la leche, pero no lo abrazan ni lo besan, ese bebé muere. Entra primero en algo que se llama la depresión anaclítica por la falta de afecto y finalmente muere. Y cuando hacen la autopsia, encuentran que ese bebé está en perfecto estado de salud. De manera que esto es bien interesante. Niños que se mueren por falta de amor y que fracasan en la vida tempranamente, mueren porque les falta afecto. Bien, de manera que nosotros necesitamos el afecto, necesitamos el amor de una mamá, de un papá, y puede ser que el papá faltó porque se fue, porque fue realmente una persona irresponsable, o puede ser que el papá murió sin culpa, murió y abandonó a ese hijo. O puede ser que el papá tenía que trabajar lejos en un barco y duraba meses, aunque era bueno y responsable, abandonó a ese hijo. O la mamá tal vez tuvo que irse a trabajar y tiró al niño en una guardería, en un parvulario. Y ese pobre niño sufrió un dolor, un sufrimiento, una amargura tan terrible por ese abandono. Y es posible que la mamá durante el mismo embarazo haya tenido tanto rechazo y se haya inmovilizado afectivamente frente al niño. De manera que esa mamá que no lo besa en la barriga, que no le canta, que no le habla, que no lo acaricia, va a tener, va a producir en el niño un dolor de abandono. Y ese es un punto muy importante que vemos después los psicólogos, ¿no? Gran parte de mis pacientes son niños abandonados. Entonces, primera gran herida, el abandono, que puede ser físico o psicológico. ¿Y qué consecuencias trae el abandono de papá o de mamá? Esa mamá que no está con el niño a las 24 horas los 3 primeros años, o ese papá que abandona el hogar, le genera al niño, y a muchos de nosotros nos generó una sensación terrible. Y aquí está expresada: no valgo nada, ¿para qué cuidarme? Ojo. De manera que aquí tenemos una persona que va a decir: mi vida no vale nada. Si consumo y me muero, no importa. Si yo me voy a la cárcel, para lo que yo valgo. Es decir, hay una pérdida del sentido de dignidad, la valoración que hace el ser humano de sí mismo se pierde. Entonces, no hay como esa capacidad de respuesta a las adversidades, porque yo ya sé que no valgo nada. Y es algo muy importante que el niño va aprendiendo. Si yo te regalo un lápiz que vale 10 centavos, y tú lo dejas botado, no importa, porque no vale nada, por eso hay que abandonarlo. Pero si yo te regalo un bolígrafo de diamante y oro puro, tú lo guardas porque vale mucho. Entonces el niño aprende: lo que se abandona no vale. Y este es el paradigma con el que va a manejar el resto de su vida. La niña abandonada va a querer regalar su cuerpo para conseguir afecto. El niño abandonado va a estar mendigando amor el resto de su vida. Es decir, ahí tenemos ya una conducta altamente dañina para la personalidad. Cuando decimos: pero es que usted no se quiere, ¿por qué acepta maltrato? ¿Por qué acepta que la traten tan mal? ¿Por qué acepta que la humillen, que le griten? ¿Por qué acepta que su novio la traicione, la grite, la golpee, y usted sigue amándola ahí como si fuera la última Coca-Cola del desierto? Bueno, ahí tenemos la razón.
Entonces, qué importante entender los que tenemos esa herida, conocerla y entenderla. Ya dentro de poco viene la herramienta online para que usted pueda entrar a resolver las preguntas de este cuestionario que ya lo han resuelto 13,000 personas, y usted pueda, a vuelta de correo, yo le voy a enviar, mi querido participante en este taller, le voy a enviar las respuestas para que usted pueda eh, conocer sus heridas y pueda decir, tengo que hacer algo. Hay herramientas. Yo tengo, ahora les voy a contar, un diplomado en sanación. Es decir, hay muchas cosas para hacer. Hay terapia psicológica, pero por el amor de Dios, si usted sabe que tiene dificultades, no se quede quieto. No diga ya, hasta aquí llegué y no tengo nada más que hacer. Mi vida ya no vale nada y estoy perdido. No, es importante entender que siempre hay esperanza. Y algo que yo le digo a la gente cuando trabajo con ella en terapia, y te lo quiero decir hoy a ti, ya empiezo a tutearte. Hay esperanza. Puedes salir de tu problema más grave y de tu dolor más grave cambiando tu manera de pensar, agarrado de ese ser superior. Y si tú eres ateo, decir, gracias a Dios que soy ateo, pero para los creyentes tenemos una gran esperanza en un ser poderoso y lleno de amor. Y eso es tan importante para mí como creyente, entender que la sanación del abandono implica tomarme, agarrarme de un ser que me ama, de un Dios, no importa el nombre que tú le des, pero es ese Dios amoroso, ese Dios poderoso que te ama, y es la razón por la cual muchos hemos sido sanados. De manera que estamos entrando ya en cómo hacemos la terapia. Primer punto importante, el abandono se sana con amor, recuperando el primer amor. Hay un dicho que a mí me gusta bastante, que me ha ayudado mucho como psicólogo: nunca es tarde para tener una infancia feliz. Nunca es tarde para recuperar de esas heridas de abandono. Entonces, la primera herida se llama abandono y puede ser físico: papá murió, papá se fue, mamá me dejó en una guardería o parvulario, o puede ser psicológico, es decir, yo fui abandonado por un papá frío, distante, amargo, incapaz de abrazar. Tengo pacientes que me dicen, mi mamá nunca me dio un abrazo, mi mamá nunca me amó, mi mamá nunca me dijo te quiero, y ya agonizando le puse los brazos alrededor de mi cabeza y ella medio intentó abrazarme, pero ese abandono psicológico es igual de destructivo e igual de duro y destruye la personalidad haciéndome perder mi dignidad. A mí, en vez de autoestima, me gusta hablar más de dignidad. Me parece que es más importante entender, la autoestima es un concepto que sube y baja. Los maleantes pueden tener una alta autoestima, los más eficientes, malvados de la humanidad pueden tener alta autoestima, pero dignidad alta es lo que buscamos y es lo que uno como psicólogo quiere que el paciente construya, y a lo cual está invitado cada uno. De manera que yo te pongo un primer reto para esta conferencia. ¿Cómo está tu dignidad? ¿Cómo está el respeto que tú mismo te tienes? ¿Cómo está esa dignidad en tu manera de vivir, en el proyecto de vida, con tu novia o tu esposa, tu novio, tu esposo? ¿Cómo está tu dignidad en tu trabajo? ¿Estás recibiendo el dinero que mereces o aceptas maltrato de tu cónyuge, de tu marido? ¿Aceptas golpes, insultos, traiciones? ¿Aceptas ser un amante de segundo plato? Eso todo son conductas indignas que normalmente vienen de una niña abandonada. Y eso realmente es lo que estamos intentando conocer en primer lugar, y en segundo lugar, sanar. Esa es nuestra tarea: conocer y luego sanar. Luego viene la segunda herida en la que yo quiero que te enfoques, que me parece muy importante, que es también completamente destructiva de la personalidad, que es haber sido agredido. ¿Desde cuándo?
desde la concepción, los 9 meses del embarazo y por lo menos los 3 primeros años. Hay una etapa preciosa que son los 3 años. Yo creo que de los 0 a los 5 es importante, pero es fundamental el cuidado y el amor y proteger y cuidar al niño de los 0 a los 3 años. Toda madre, aunque no es posible en este momento, pero lo ideal sería que una mamá estuviera 3 años amando a su hijo las 24 horas. Dios quisiera que pudiéramos tener madres que recibieran sueldo del Estado para crear hijos excelentes los 3 primeros años dedicadas a su hijo. En algunos pocos países es así y así debería ser en todas partes del mundo. Nos ahorraríamos cárceles, manicomios, hospitales, fracaso escolar, etc. Segunda herida, entonces les decía, se llama agresión. Cuando el niño es maltratado, herido, dañado en su ser a través de gritos, peleas entre los padres, que es lo más dañador para un niño, que los padres peleen, se golpeen, se griten, se insulten, porque el niño no sabe con quién irse. Esa es la herida más dura. La herida física, golpes, maltratos, agresiones, privación de comida, de abrigo, niños que duermen como animales, niños que son golpeados consistentemente. En ninguna parte de la civilización, del Evangelio de Cristo, de la Biblia, en su Nuevo Testamento, en la parte del amor, se dice golpear a un niño. Nunca, jamás. Y si tú has golpeado a tu hijo, hoy te digo algo para que hagas ya. Pídele perdón, pídele perdón. Eso es importante. De manera que esa agresión física o psicológica, insultos, matoneos de niños, odio hacia el niño, lleva a que el niño reaccione de dos maneras. Y esto es importante para que tú lo entiendas. Cuando el niño ha sido maltratado, tiene dos salidas. O se agrede él mismo, quiere morir, quiere dañarse a sí mismo, es callado, introvertido, miedoso. Todo eso me muestra un niño agredido. O es un niño agresivo, maltratador, que va a ser el patán del barrio, el patán en la casa, el agresor, el maltratador de otros. O me agredo a mí mismo cuando soy agredido en la infancia. Ya de adulto, me agredo a mí mismo o agredo a otros. Cuando un niño en el colegio, en la escuela, agrede a otros, necesariamente es porque ha sido agredido. Y a veces esa agresión fue en el vientre. Si el niño fue intentado abortar, esa es una agresión psicológica. El que se salvó del aborto de milagro, pero la mamá decía, no quiero este hijo, lo odio, lo rechazo. Todo eso es agresión. Y ya sabemos que todos los estímulos que recibe la mamá quedan grabados en la memoria celular del niño a través de un proceso que se llama la metilación del ADN. Ya hay psiconeurólogos como Arthur Hanoff que están investigando, duraron años investigando el proceso de cómo se consiguen estos dolores llevar a la vida. Y es a través de ese proceso, se transmite al ADN, a la configuración del ADN a través del proceso de metilación. Los que estén interesados en cómo se genera este proceso, léanse un libro extraordinario que se llama El grito primal de Arthur Hanoff. J-A-N-O-V. Hanoff. Está en Amazon, es un libro extraordinario, está en español para los que estén interesados. Bien, de manera que la agresión nos va a llevar a un niño que o quiere hacerse daño, tatuajes, piercing, agresiones, cortes, maltrato, drogarse, dañarse, o que quiere ser agresivo, maltratador, bandolero, pistolero, pandillero, agresor, maltratador, etcétera. Eso es el segundo. Ahora, imagínense hasta aquí un niño que ha sido abandonado y agredido al tiempo. ¿Cómo será esa combinación? ¿Cómo será su nivel de dignidad? ¿Qué hará consigo mismo? ¿Qué hará con los demás? ¿Cuál será su rendimiento académico? ¿Cuál será su rendimiento afectivo, su productividad como ser humano? Le faltará la posibilidad de amar, le costará trabajo amar. Entonces, bien, dos heridas. Y ahora quiero pasar a la tercera herida,
si ustedes me permiten, es una herida fuerte, dolorosa, inmensamente dañina, que es el abuso sexual. Cuando tenemos un niño abusado sexualmente o una niña, bueno, en este caso el efecto es el mismo para el niño, para la niña, por eso hablamos de el genérico niño. Hay un daño tremendo en su dignidad que hace que el niño o la niña quieran ser maltratados, especialmente en el área de las relaciones de pareja, porque la niña o el niño desconectan un triángulo perfecto que es la relación conyugal compuesta de amor, sexo y vida. Eso es lo que hace una pareja. La pareja hace el amor, hace el sexo y hace la vida. Y esas tres virtudes, esos tres poderes unidos son felicidad. Pero cuando en el abuso sexual no hay lógicamente amor, entonces se desconecta para siempre. En el primer aprendizaje que el niño tiene en cuanto al afecto, se desconecta el sexo del amor, porque es lógico que en el abuso sexual no hay amor. Entonces ese niño va a tener un dolor, una amargura, una herida en su corazón que hace que piense: yo merezco la desgracia, merezco ser usado como una cosa. Y no es raro que una niña abusada luego se vuelva promiscua. He tenido pacientes con abuso sexual de niñas que luego terminan su vida de adultas como promiscuas, de manera que una terapia les puede llevar a sanar esa herida. Primera tarea para sanar las heridas de abuso sexual. Ustedes no se imaginan la epidemia que es esto. Tengo 13,000 encuestas registradas donde la mitad de las mujeres reportan abuso sexual infantil. Es una epidemia y eso lleva a heridas, a dolores, a pérdida de la dignidad, a destrucción de la vida familiar, a incapacidad luego de amar, porque esa niña abusada se vuelve promiscua. Y una paciente que tuve, trabajé algo muy importante que podemos hacer para sanar nuestras heridas de abuso sexual. Primero, repetir claramente para poder entender: Dios mío, fui una víctima. Primera tarea, fui una víctima, porque el gran problema de el niño abusado o de la niña abusada es que ellos creen que son culpables y desarrollan una culpa terrible en su vida y se sienten que no valen nada y que no merecen nada, solo ser dañados o morir o ser desgraciados porque ellos se creen culpables. Una niña de 4 años frente a un adulto de 20 años cree que ella es la culpable. Es algo increíble. Entonces, lo primero que hay que romper para sanar el abuso sexual, la herida de abuso sexual, es entender: fui una víctima. Reconocerme víctima. Luego, el segundo paso importante: mi cuerpo es sagrado. Mi cuerpo es sagrado. Es muy importante entender eso, porque cuando uno reconoce que su cuerpo es sagrado, ya no lo quiere regalar. Y esa es una tarea a la que hay que enseñar a las personas víctimas de abuso sexual. Son los dos ejes de una terapia: reconstruir la dignidad perdida. Imagínense pues qué niñas son las más susceptibles de ser abusadas. Indudablemente aquellas que son abandonadas, porque primero no está la presencia de papá y de mamá cuidando al niño. Es un niño descuidado, el niño abandonado. Y segundo, ese niño o esa niña abandonados necesitan afecto y no lo tienen. Entonces el abusador da algo que se parece al afecto. El niño no puede diferenciar la maldad del abuso del afecto. No es amor porque no quiere ayudar, no quiere construir, no quiere crear un vínculo, no quiere crear un hogar, sino quiere simplemente consumir a la otra persona. El daño irremediable al niño abusado es tremendo. No nos cansaremos de alertar sobre
el dolor terrible de los niños abusados sexualmente, usados como cosas que se consumen. Bien, entonces tenemos un panorama claro, 3 heridas que tenemos que conocer. Ahora ustedes me preguntan, ¿cómo hago para conocer esas heridas? Bien, aquí está entonces el inventario de heridas emocionales. Hoy quiero compartirlo con ustedes. Está en internet y vamos a ir a esta página que está aquí, bit.ly/inventario HE. Colocan todo seguido en minúsculas, bit.ly, esa LI con Y, barra inclinada, y luego ponen seguido en minúsculas inventario HE. Todo pegado, así como lo pueden ver ahí en el video. Y ese link los va a llevar a un cuestionario, perdón, un cuestionario donde a través de 50 preguntas ustedes me dejan ahí sus datos, su correo, responden esas 50 preguntas y yo les voy a enviar cómo están sus heridas y sugerir luego varias alternativas. Una alternativa es estudiar y conocer más esto, lo cual les puedo ofrecer a través del diplomado en sanación interior. Y lo otro es poder hacer una terapia, un coach, que se puede hacer a través de estos medios online, WhatsApp o Skype, y se puede construir un proceso de sanación interior. Desde una perspectiva cristiana, que es mi perspectiva, podemos a través de oración de sanación específica sanar esas heridas, pero requiere que tú quieras sanarlas. Esa es la primera tarea. Les voy a dar también aquí una segunda guía, que es una conferencia para que usted como padre pueda orar por sus hijos, porque créame, los padres tenemos poder y autoridad para orar por nuestros hijos. Entonces, aquí ustedes pueden descargar una conferencia de 1 hora específica sobre el modelo de oración a los hijos, cómo podemos orar por los hijos. Está en bit.ly/orar X hijos. Sí, orar X hijos, pónganlo todo seguido. Orar X hijos, lo que podríamos decir, orar por hijos, orar X hijos. Es la abreviatura del link para que ustedes inmediatamente pongan esto en su navegador, puedan descargar la conferencia en MP3 y entender cómo podemos orar por los hijos. ¿Cuál es el proceso? El proceso es usar mi poder y autoridad para poder sanar las heridas de mis hijos. Una primera fase, cuando yo he maltratado a mis hijos, es pedirles perdón. Cuando yo he intentado abortar a mis hijos, es pedirles perdón. Esto es importante, pedir perdón. Todas las noches poner la manito sobre la cabeza del hijo y orar por sus heridas. En esta conferencia que les acabo de dar, en este link que ustedes están viendo ahí, bit.ly orar por hijos, está cómo orar detalladamente. Y quiero simplemente que le escuchen y que me escriban. Quiero compartirles aquí mi correo electrónico, si están interesados, para que ustedes puedan compartir sus inquietudes. Bueno, de todo este proceso que yo he hecho a lo largo de estos 18 años que llevo investigando cómo sanar heridas, tengo un modelo que detalla todo el proceso de sanación y de oración. Son 120 horas en el diplomado en sanación interior.
Sí, yo quiero compartir con ustedes las 2 primeras sesiones de ese diplomado por haber estado aquí. Lo pueden descargar en este tercer link. O sea, hoy yo lo que estoy dando es información para que usted pueda ayudarse a sanar sus heridas, conocer un modelo. Con mucho amor quiero compartir este diplomado. Es parte de mi trabajo como psicólogo. Eh, Hay pastores y sacerdotes becados haciéndolo. Damos becas para pastores y sacerdotes, para pastores evangélicos y sacerdotes católicos. Y cualquiera de ustedes puede conocer las 2 primeras lecciones. Pero, ¿qué es lo que yo les quiero decir por encima de todo? Mire, estas 3 herramientas que yo le doy, voy a volverlas a colocar acá. La primera es el inventario de heridas emocionales. Descárguelo a su computador, respóndalo online, haga clic y yo le envío sin ningún problema cuáles son sus heridas. Segundo, conozca cómo orar por los hijos. Aquí con este link que están viendo en pantalla, pueden descargar la forma de orar por los hijos y me escriben a mi correo octavioscobar@gmail.com. Y esta tercera opción, bit.ly/inclinada diplosanación, está bit.ly con Y, bit.ly/inclinada diplosanación sin tilde pegado en minúsculas, les va a dar la posibilidad de acceder a las 2 primeras lecciones del diplomado. Quiero compartir todo esto hoy contigo. Sé que entre más doy, más recibo y más feliz me siento. Ese era el objetivo de esta conferencia, de este webinar, de esta videoconferencia, y con mucho gusto estoy en el correo electrónico octavioscobar@gmail.com, psicólogo a tus órdenes, para que podamos seguir trabajando en esta maravillosa aventura de sanar las heridas de nuestros hijos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima conferencia.